Aló, Buenas noches. ¿Hay clases o hay clases? hay clase, pero no está la profe. No sé, no sé cómo le ganaba la profesora. Yo entré, pues, pero no. Yo recién logré entrar. Acabo de entrar también yo, pero no sé, no. Aquí está un ratito a ver por acaso. Vamos a esperar entonces. Sí. Buenas tardes, chicos, lo estaba escuchando. Es que donde se conectan y empiezan a hablar, se me pega el computador, ¿ya? Por eso no podía responder, pero sí, hay clases o si no, no habrían podido ingresar porque yo las tengo que ir aceptando. Ya, acuérdense que la clase empieza a las 7, ¿cierto? Y a medida que se van conectando, yo las voy aceptando en la clase. Ya, Gracias. solo tengo 3 conectadas. Ya vamos a esperar unos 10 minutitos para comenzar con la clase. Ya, profe, yo voy a estar escuchando la clase porque estoy de turno. Ya, no se preocupe. Ya, profe, ¿cuándo va a ver la prueba? Las notas en el recreo van a estar puestas en la plataforma. ¿Ya? Ah, ya, Ya. ya, Esperemos un ratito. ya.
Buenas tardes. Hola compañera, hay que esperar un poquito más. Ah, bueno, no, quería saber si ya estaba, yo ya estaba en clase porque hace rato estaba. Sí, si no que la persona que espera, ahorita contigo estamos 5. Ah, bueno, gracias. De nada. Como que ahora en verano las 7 se hace como súper temprano, a una vez se le pasa la hora, por eso yo creo que cuesta tanto que se conecten a las 7 porque este curso cuando es en invierno están todos conectados a las 7 porque ya como está oscuro lo ven como tarde. Hola, profe. No, ¿sabe también qué pasa? Yo, por ejemplo, siempre he sido Trabajan. muy puntual, profe. Lo que pasa es que da mucha dificultad de entrar a la plataforma. Oh, pero ¿cómo si siempre es el mismo link? ¿O Pero depende del dispositivo que se conecten, les cuesta o no entrar? no sé, no sé, Sí, pero pues puede ser de internet también. yo dentro Mm, por uno que mandó una compañera, por ahí dentro yo, porque por los otros imposible, imposible entrar. Y ahora esto siempre paro en el trabajo, cada vez que hay clases, paro en el trabajo, el paciente me deja que escuche mi clase. claro, porque por ejemplo, a lo mejor puede ser que, claro, les cuesta, ahí estaba leyendo el chat, que vi una compañera que no podía ingresar, pero si es el mismo link que está en la descripción, yo el otro día igual lo volví a enviar. Claro, profe, eso lo mandé yo. Yo mandé a preguntar que si ya estaban en clases, porque a mí me daba y me daba y me daba y no, no podía Mm, entrar. Profe, una consultita antes de que dígame. entremos a clase. ¿Usted sube las notas hoy? Sí, a la plataforma. Le decía a la compañera Marcela, parece que me había consultado hace un ratito, que en el recreo ya van a estar disponibles para que después las puedan revisar, ¿ya? Ah, bueno, profe, De gracias. todos modos, las estaba revisando, solo 15 personas dieron la prueba y están bastante bien, ¿ya? Ah, bueno, Creo que les fue, hay harto 7, ¿ya? ay, ojalá yo sea una de esas. Acuérdense que ustedes cuando dan la prueba se cierra y saben inmediatamente el puntaje. ¿Ya? Sí, Aquí solo esta prueba solo faltaba sumarle 3 puntos, que eran los puntos desarrollo. de desarrollo, ¿ya? Pero Claro. todos los que cerraron la prueba y tenían los 17 puntos, ya al revisarla si tienen buena la de desarrollo completa, ¿cierto? Era sumarle los 3 puntitos y tenían el 7, ¿ya? Ah, bueno, profe, bueno, muchas gracias. Ya así que vamos, ahí se están conectando más compañeras. Ay, sí, estoy viendo aquí varios tienen los 17 puntos. Mi micrófono por mientras.
Ya, chicas, haciendo honor al tiempo, ¿cierto? Ahí se alcanzaron a conectar varios. Ya estuve todo este ratito aceptando, llegamos hasta 9 compañeros. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? La clase de hoy. Ujú. Voy a compartir la pantalla. Hoy día es nuestra tercera clase, ¿cierto? 29 de febrero y seguimos con este curso, ¿cierto? Este módulo de cuidados paliativos. Ya cada vez les va quedando menos para, para terminar su curso, ¿cierto? Hoy día nos queda ya la penúltima clase y el próximo martes. El próximo martes terminaríamos el curso, ¿cierto? Perdón, el módulo y terminaríamos con la segunda prueba, ¿ya? Em, Ahora, ¿cierto? Vimos todo lo que eran los cuidados paliativos, ¿cierto? Cómo acceder a ellos, en qué consistían, qué beneficios tenían. Ya trabajamos un poquito con la bioética que se debía tener en la entrega, ¿cierto? De los cuidados paliativos. También revisamos cuáles eran los profesionales, ¿cierto? Em, que integraban este equipo multidisciplinario para la entrega, ¿cierto?, de los cuidados paliativos.
También revisamos algunas escalas, ¿cierto? Que eran criterios de poder, criterios de ingreso para el programa de cuidados paliativos y así poder clasificar, ¿cierto? Cómo era la calidad de vida del paciente, según, ¿cierto? La gravedad que éste presentaba, ¿ya? Hoy día nos toca ver, ¿cierto? Nuestra tercera clase, que esta la vamos a sumar con la clase del martes, y, ¿cierto? Ahí vamos a terminar de evaluar todo el módulo. Acá, ¿cierto? Nos habla que nos corresponde hoy día, ¿cierto? Em, abordar todo lo que es el manejo, ¿cierto? De los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes ya con cuidados paliativos, ¿ya? Acá, ¿cierto? Teníamos, esto fue hasta lo último que vimos, ¿cierto? Y que aquí, ¿cierto? Como para que no quede duda, ¿cierto? La prueba tenía una última pregunta, ¿cierto? Que decía que explicara, ¿cierto? Cómo se realizaba, ¿cierto? La atención de cuidados paliativos, ¿ya? Recordar, ¿cierto? Que esta entrega de cuidados siempre se iba a hacer a través de identificar las necesidades reales, si le queríamos agregar, ¿cierto? Como yo lo expliqué, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la patología, ¿cierto? Que requiere estos cuidados paliativos, ya sea del tipo oncológica o neurodegenerativa, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Y también de la familia, ¿ya? Em, que había que valorar, ¿cierto? A este paciente de forma integral, ¿cierto? Desde todas las esferas, ¿cierto? No solo desde el aspecto médico, sino que psicosocial, espiritual, ¿cierto? Em, emocional también, ¿ya? Para poder crear el plan de cuidados, ¿ya? Para poder, ¿cierto? Definir cuáles iban a ser esos profesionales que iban a intervenir en este paciente, ¿cierto? Y proponer este plan de tratamiento, ¿ya? Siempre educar a la familia y a los cuidadores, ¿cierto? En las distintas estrategias que nosotros queremos implementar en un paciente paliativo, ¿ya? Y siempre realizar un seguimiento y una evaluación, ¿cierto? De cómo va cursando esa enfermedad, ¿cierto? Ya que a veces, ¿cierto? Tenemos pacientes que hacen abandono de tratamiento, ¿cierto? O el tratamiento no es exitoso y hay que cambiar por otro, ¿cierto? Si no le hacemos este seguimiento, ya no vamos a saber, ¿cierto?, cómo está la calidad del tratamiento, ya de la entrega de cuidados. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Como decía, tomar las respectivas medidas, ¿ya? Cambio de tratamiento, mejorar, ¿cierto? Si el paciente presenta mucha sintomatología asociada a lo que es un tratamiento oncológico, por ejemplo, ¿ya? Cómo se debe administrar, ¿cierto? Ahí educamos al paciente, tanto como a la familia, en la administración de algunos medicamentos que son los llamados los citoestáticos, que presentan ciertas características que lo hacen ser algo tóxico, ¿cierto? Para la persona que no debe, ¿cierto?, consumirla, que no presenta la enfermedad, aunque sea solo administrarlo, es decir, tocarlos, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Dábamos un conjunto de cómo poder realizar la entrega de estos cuidados, ¿ya? Que le podían siempre agregar, ¿cierto? Ver desde el lado, integrar los principios desde de la bioética, ¿cierto? De entregarlos desde la no maleficencia, ¿cierto? No hacer el daño, siempre el bien, con una justicia social, ¿cierto? Tomar en cuenta que el paciente está en el último, ¿cierto?, proceso previo a fallecer, cuando tiene un diagnóstico desfavorable, entonces hay que trabajar harto la parte también, el ámbito psicosocial, ¿ya? Cierto, ahí estaba la respuesta a la última pregunta de la prueba. El resto, ¿cierto? Eran solo alternativas, ¿ya? Y que estuvo bastante bien. Una que otra confusión, pero la mayoría bastante bien en la prueba, ¿ya? Hasta el momento, ¿cierto? ¿Cierto? Bastante buenas las respuestas, ¿ya?
harto 7, y si no, recuerden que con los 20 tienen el 7, ya con los 19 baja un poquito la escala, pero porcentualmente, ¿cierto? Un 6,6 es lo mismo que un 7, ya al sacar el porcentaje. Ya no varía mucho 4 décimas en el porcentaje, ¿ya? Entonces hoy día toca la clase el manejo de los síntomas más frecuentes, ¿cierto? En los pacientes paliativos, ¿ya? Esto es importante saberlo, ¿cierto? Porque yo espero que si mi paciente, ¿cierto? Tiene un cáncer, se lo está tratando, ¿cierto? Y espero, ¿cierto? Que él mejore. Sin duda que hay cáncer, ¿cierto? Que a través de la quimio, la radioterapia, se van, ¿cierto? Controlando la multiplicación de las células cancerígenas. Pero con ello conlleva una serie de síntomas, ya que al final el paciente queda más cansado y más enfermo desde el punto de vista de que yo lo veo, ya porque quizás el cáncer, ¿cierto? Se puede seguir multiplicando internamente y causa, hay cáncer, ¿cierto? Que los que se detectan, ¿cierto? Eh, cuando ya están muy avanzados, ¿cierto? Hay un periodo que ellos nunca presentaron síntomas, ¿ya? Y el paciente se veía lo más normal de la vida, ¿cierto? Haciendo su vida cotidiana, hasta que hubo un colapso, ¿cierto? Y ¿cierto? Presentó clínicamente síntomas muy avanzados, ¿ya? Pero, ¿cierto? Cuando están en tratamiento, nosotros los notamos, por así decirlo, como más enfermos de que si no estuvieran en una terapia. Y eso son porque son todos los efectos, ¿cierto? Los síntomas que producen, ¿cierto? Tratar al menos, ¿cierto? Pacientes oncológicos, ¿ya? Los tratamientos, ¿cierto? Tienen efectos adversos, ya sobre todo, como les comentaba el otro día, tratamientos que están en previos a ser aprobados, ¿cierto? Por las comisiones de oncología, tratamientos, ¿cierto? Innovadores, donde son estudios científicos y clínicos, y la gente, ¿cierto? No tiene mucho que perder e intenta, ¿cierto? Ser parte de estos ensayos, pero bajo cierto su consentimiento, ¿cierto? Y conociendo que ciertos fármacos pueden provocar ciertos efectos, ciertos adversos, ¿ya? Los que más conocemos, ¿cierto? De lo que respecta a pacientes oncológicos, las náuseas, ¿ya? Las quimios producen muchas náuseas y vómitos, y cansancio y falta de apetito, ¿ya? Y en algunos casos, ¿cierto? Que no lo nombra aquí, pero que también lo conocemos y lo asociamos harto al cáncer, es la caída del cabello, ¿ya? Que eso es uno, ¿cierto? Pensándolo fríamente, la caída del cabello representa uno de los síntomas menos malignos para la persona, pero a la vez, ¿cierto? Un impacto psicológico importante, ¿cierto? Que va a provocar que exista una baja de ánimo, un estado anímico, ¿cierto? Bien lábil, donde el paciente, ¿cierto? Va a requerir de bastante apoyo de la familia, del entorno, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Poder pasar por esta etapa, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El manejo de los síntomas más frecuentes nos dice que el control de estos síntomas es uno de los objetivos principales, ¿cierto? Que tienen los cuidados paliativos, ¿ya? Em, Cuando, ¿cierto? Presentan algunos síntomas o síntomas que son, ¿cierto? Producto del tratamiento, que son bastante agresivos, ¿cierto? Los cuidados paliativos, como se definían, ¿cierto? Que en el fondo es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, tiene como por objetivo disminuir toda esta sintomatología que pueda presentar el paciente. Es como cuando nos dicen, ¿cierto? Hoy usted está resfriada. Un resfriado, ¿cierto? Sabemos que tenemos de dos tipos, ¿ya? Un resfriado cuando es viral
¿cierto? No hay nada más que se pueda hacer que tratar la sintomatología. Hidratarse bien, ¿cierto? Si presenta dolor muscular o de cabeza, su paracetamol, ¿cierto? Reposo, harto dormir, ¿cierto? Algún jarabe para la tos, qué sé yo. ¿Ya? Solo tratar la sintomatología porque como es viral no me sirve dar antibióticos. ¿Cierto? Un resfriado solo amortiguamos los síntomas. Acá los cuidados paliativos es lo mismo. Cuando el paciente empieza, ¿cierto?, a presentar estos síntomas más frecuentes, de lo que se encarga, ¿cierto?, es de mejorar esa calidad de vida, ¿cierto? Em, por ende, ¿cierto? Tiene, ¿cierto?, este manejo de los síntomas como por objetivo principal, ¿cierto?, de los cuidados paliativos, ¿ya? Tratarlos, ¿cierto? Es el objetivo principal que tienen los cuidados paliativos y es una pieza clave para lograr el bienestar en la persona, ¿ya? Mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Por ejemplo, si presenta mucho dolor, ayudar, ¿cierto? Con alguna analgesia. Si presenta muchas lesiones, ¿cierto? Curaciones o prevenirlas, lubricar piel, ¿cierto? Mucosas, etc. Ya, por ejemplo, ahí nos menciona como un síntoma recurrente o frecuente, ¿cierto? Las alteraciones del sueño. Ya estos pacientes, lógicamente, y a temprana detección, ¿cierto? De inicio de tratamiento, tienen muchas alteraciones del sueño, ya sea por las terapias, como, como también por el efecto psicológico que tiene, ¿cierto? El diagnóstico, ¿ya? Se cuestionan mucho, pasan mucho rato preocupados, ¿cierto? Pensando en el desenlace, ¿cierto? De su enfermedad. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Sugerir, ¿cierto? Al médico tratante algún inductor del sueño y aplicar medidas de higiene del sueño. ¿Ya? Como mantenerlo distraído durante el día, ¿cierto? Realizar alguna actividad y, ¿cierto? Mantener una habitación con una luz tenue, ordenada, sin televisión, ¿cierto? Hacer una higiene del sueño para que tenga, ¿cierto? Un sueño reparado, ¿ya? Dice que el papel del cuidador es indispensable para el manejo de los síntomas. Por eso, el equipo de salud debe mantener una comunicación fluida con quienes cuidan al paciente, informándoles y educándolos, ¿cierto?, cómo minimizar temores y favorecer su confort, ¿ya? Acá, ¿cierto?, tanto el equipo de salud como la familia del paciente y como el entorno, ¿cierto?, que lo cuida, que puede ser los mismos familiares que se transforman en cuidadores o los cuidadores externos con los que puede contar este paciente. Es importante, ¿cierto?, que tenga una buena comunicación con el equipo de salud para que reciba información, ¿cierto?, clara, las instrucciones, cómo hay que, ¿cierto?, seguir el tratamiento, ¿cierto?, cómo mejorar los síntomas, ¿ya? Es importante trabajar, ¿cierto?, a la par. Recuerden, ¿cierto?, que el equipo multidisciplinario no está a las 24 horas con el paciente, ¿ya? Son quienes cuidan a este paciente y quienes están, ellos realizan la visita, ¿cierto? Aplican los cuidados paliativos en la visita y el resto, ¿cierto?, deja las indicaciones de cómo llevarlos a cabo. Ya, por eso supongamos que el paciente presenta mucho dolor, va al médico, hace la visita, queda, ¿cierto?, prescrito, ¿cierto?, alguna analgesia, ¿cierto? En la primera cita, ¿cierto?, será administrado por el equipo técnico y luego, ¿cierto?, se educa a los usuarios, ¿cierto?, al entorno de la familia para poder, ¿cierto?, que ellos puedan aplicarlo. Ya sabemos que los mismos cuidadores son los que administran en casa, ¿cierto?, la morfina, por ejemplo, ¿cierto? O el tramadol, ¿ya? Tomando en cuenta, ¿cierto?, la dosis indicada por el médico, ¿ya?
dice que la enfermedad puede traer consigo otras consecuencias afectando otras dimensiones de la persona y de su entorno, ¿ya? Lógicamente, como es una enfermedad con un diagnóstico poco favorable, ¿cierto? Ya trae, ¿cierto? Otras consecuencias que afectan, ¿cierto? En distintas dimensiones a las personas, ¿cierto? A su entorno. Y eso va a ser algo súper personal, ¿cierto? Dependiendo del estado anímico de la persona y de la resiliencia que tenga el paciente, ¿cierto? Para poder reponerse ante la situación y también de cómo reacciona, ¿cierto? El organismo, ¿ya? Por ello es que es importante evaluar cada síntoma o problema e identificar oportunamente si la presencia de este se debe al medicamento, a la enfermedad o si es una alerta, ¿cierto?, de una complicación. ¿Ya? Hay que estar bien atentos, ¿cierto?, de saber cuáles son los síntomas. Por eso es importante la comunicación con el equipo, ¿cierto? Médico, ¿cierto? Multidisciplinario que va a realizar los cuidados paliativos a la casa. Por ejemplo, supongamos que una pacientita presenta un cáncer de piel, ya, pero que no está relacionado y no afecta nada del sistema gastrointestinal, pero aún así le produce estreñimiento. ¿Qué es lo que debo yo saber descartar? Si ese estreñimiento es producido por el cáncer o producido por el medicamento. En este caso, como les dije, ¿cierto? Adelante, un cáncer de piel que no está relacionado con nada con lo gastrointestinal, pero sí un cáncer que es doloroso y ella recibe analgésicos, que es estos analgésicos en general los de alta potencia, como la morfina, lo que provocan es estreñimiento, ¿ya? Provocan, ¿cierto? También una depresión del sistema respiratorio, por lo tanto, provoca una dificultad respiratoria. Aunque usted no tenga un cáncer de pulmón, ¿cierto? Si no hay un buen manejo en las dosis de los analgésicos, usted le puede provocar un paro respiratorio a una persona, ¿ya? Entonces, es necesario saber, ¿cierto?, cómo ¿cierto? Saber evaluar cada síntoma, ¿cierto? Que usted identifique o problema, ¿cierto? Que pueda em, detectar, ¿cierto? En el usuario, ¿ya? O que el mismo paciente le pueda referir, ¿ya? ¿Cierto? Y saber identificar, ¿cierto? Si la presencia de este síntoma, ¿cierto? Está dada por el medicamento, por la enfermedad, ¿cierto? O si es una alerta, ¿cierto? De una complicación más grave, ¿ya? Que, por ejemplo, ese cáncer de piel, ¿cierto? Sí puede provocar problemas gastrointestinales, ¿cierto? Si no se detecta a tiempo y se haya ramificado, ¿ya? Entonces es importante hacer el descarte de dónde provienen esos síntomas. ¿Por qué, cierto, la aparición de síntomas que antes no lo estaban? ¿Ya? Dice, ¿cierto? Que es por esta razón, ¿cierto? Como debe estar constantemente evaluando, ¿cierto? De dónde proviene esta sintomatología, em, ya que se debe mantener una comunicación permanente con el equipo tratante y aplicar así un tratamiento individualizado porque no todos los cánceres son iguales y más que la enfermedad, no todos los cuerpos, no todas las personas sistémicamente, ¿cierto?, tienen la misma condición. Cuando uno, ¿cierto?, hace el ejercicio e intenta automedicar a la amiga, ¿cierto? Dice la amiga, oye, hoy día ando con un dolor de cabeza, pero usted no sabe por qué le duele a ella. Quizás le duela porque no durmió bien, porque no consumió lo suficientemente agua y no porque tenga un problema orgánico que requiera de la medicación y va, usted le dice, uy, a mí lo único que me quita el dolor de cabeza, ¿cierto? Es ¿cómo que es? El migranol. Y le empieza a automedicar cuando lo de ella quizá era solo situacional, ¿cierto? Porque no había consumido suficiente líquido ese.
Por eso es importante, ¿cierto?, saber de dónde provienen esos síntomas, buscar por qué están, ¿cierto?, de dónde provienen y, ¿cierto?, aplicar el tratamiento que corresponde a cada persona. No todo, ¿cierto? A veces lo solucionamos con medicación, ¿cierto? O al contrario, cuando uno dice, no, si duermes se te pasa el tiro el dolor, ya siendo que si no se pasa, ¿cierto? Porque puede ser un dolor, el dolor es lo único que nos tiene en alerta, ¿cierto? Y nos hace ir al médico a consultar, a veces por un simple dolor que uno no le tomaba mucha importancia, ¿cierto? Se ha descubierto que requería, ¿cierto?, de una operación, ¿cierto? O tenía algún cáncer, etc. Dice que los tips mencionados a continuación le ayudarán, ¿cierto?, a manejar tres de los retos más comunes, ¿cierto?, en el cuidado de las personas con una enfermedad crónica. Ya hay que, dice que ténganlos en cuenta y practiquen. Debe existir, ¿cierto?, un control de signos vitales, perdón, del control de síntomas, ¿cierto?, asociados a la patología del paciente, ¿cierto?, como el control de los síntomas digestivos, respiratorios y neuropsiquiátricos. Ya para que vean, no es solamente, ¿cierto?, em, donde está la presencia de los órganos, ¿cierto?, o el cáncer, que es lo que se debe, ¿cierto?, mantener en control. ¿Ya? Dentro de los síntomas más frecuentes que podemos encontrar a tratar, ¿cierto?, en los pacientes oncológicos es el dolor, la dificultad para respirar, como les mencionaba adelante, las náuseas y vómitos, las alteraciones del sueño, el cansancio, la falta de apetito. Ya, incluso muchos cánceres provocan, ¿cierto?, una baja de peso, ¿cierto?, impresionante y es debido al apetito, ¿ya? Y así es como algunos pacientes se dan cuenta, ¿cierto?, que tienen cáncer, ¿ya? Lesiones en la piel y boca, ¿cierto?, presencia de bastante diarrea o a la inversa, ¿cierto?, de estreñimiento. Vamos a continuar. Y aquí, ¿cierto? Vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo ir controlando cada una de estas, ¿cierto?, síntomas que presenta el paciente. Ya, primero, ¿cierto?, partimos aquí su material, les enseña, ¿cierto?, cómo manejar un poco los síntomas que afectan, ¿cierto?, a pacientes, eh, ¿cierto?, que presenten alguna sintomatología, ¿cierto? Síntomas digestivos, ¿ya? Que presenten astenia, por ejemplo, ¿cierto? Que la astenia, ¿cierto? Es una fatiga, ya es como un agotamiento, un cansancio, ¿cierto? Por la falta, ¿cierto? Como la sensación de falta de energía, ¿ya? La anorexia, ¿cierto? Es cuando los pacientes, ¿cierto? La ingesta con la alimentación, ¿ya? Y cuando los pacientes, ¿cierto? Presentan una caquexia, ya que es cuando presentan, ¿cierto? Una pérdida de peso importante que está caracterizado por la pérdida, ¿cierto?, de la masa muscular. Es por eso, ¿cierto?, que nos aparece ahí esta imagen, ¿cierto?, de un paciente, ¿cierto?, que al parecer no sé qué fue el mensaje que enviaron, ¿ya? Em, entonces tenemos aquí, ¿cierto? Sintomatología, ¿cierto? Uno de los principales síntomas que podríamos notar, ¿cierto? Alteraciones en el sistema digestivo, ¿ya? Podemos, ¿cierto?
¿cierto? Notar que a veces los pacientes tienen una pérdida, ¿cierto? Una fatiga, un desinterés, ¿cierto? Una falta de energía, ¿cierto? La ingesta de alimentos y además, ¿cierto? Ese enflaquecimiento característico con una baja masa muscular, ¿ya? ¿Qué debemos dar, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer frente a esto? ¿Ya? Dar recomendaciones dietéticas que aumenten el contenido calórico proteico. ¿Ya? Este paciente que requiere acumular calorías y sobre todo proteínas, ¿cierto? Para recuperar su musculatura. ¿Cómo puedo ayudar, ¿cierto? A mejorar la alimentación. ¿Ya? Todos los pacientes, ¿cierto? Si presentan, ¿cierto? Estas bajas de peso o falta, ¿cierto? De masa muscular o ánimo por la falta de energía, lo principal es tener una dieta, ¿cierto? Hiperproteica, ¿ya? Que consuma harta proteína, ¿cierto? Para poder tener la energía necesaria para ejercitarse, ¿cierto? Y además bien calórica para que también suba un poquito de peso. Ya recuerden que nosotros igual, ¿cierto? Necesitamos en este caso las grasas que son saludables, los aceites que son saludables para nuestro cuerpo, ¿cierto? Y las proteínas, ¿ya? Dícele que la clave más importante es comer lo que quiera, cuando quiera y en la cantidad que quiera. Ya recuerden que por el diagnóstico que están pasando, ¿cierto? Ya sea por los síntomas digestivos que presentan o por, ¿cierto? Los problemas emocionales que conlleva tener una enfermedad terminal, ¿cierto? No se puede obligar a las personas del todo a comer, ¿ya? Es como a los niños, no los podemos obligar a comerse toda la comida, ¿cierto? Sino que en la medida que él tolere, porque si no lo que hacemos en el fondo después es alejarlo en lugar de invitarlo a que se alimente bien, ¿cierto? Sino que le generamos un rechazo mayor aún a la comida, ¿ya? Para eso, cierto, es importante que coma lo que quiera, cuando quiera y en la cantidad que quiera. ¿Ya? Dice que servir los alimentos en un espacio relajado y agradable donde él sienta la confianza para poder, cierto, alimentarse. Acompañar al paciente en el momento de la alimentación. ¿Ya? Primero, cierto, para que sienta compañía mientras consume sus alimentos. Segundo, aprovechamos de verificar que realmente se lo esté comiendo, ¿cierto? Y así podemos ir estimulando, ¿cierto? Que él se coma toda la porción, ¿cierto? Que está racionada para él. Entonces, por eso nos dice acompañar al paciente en el momento de la alimentación, ¿ya? Proporcionar nuevos sabores en la alimentación. Probar, ¿cierto? Con comida, ¿cierto? Que sea agradable para él, que presente un buen sabor, que sea llamativo, ¿ya? Ofrecer los alimentos en poca cantidad, pero varias veces al día. Primero, ¿cierto? Para que no sienta esa sensación de pesadez, ¿ya? Y cierto, para que no se vea la necesidad de comerse todo un gran desayuno, un gran almuerzo. Es mejor siempre dar distintas cositas a probar que él la tolere bien, ¿cierto? Y vaya comiendo, ¿cierto? En poquitas cantidades, pero varias veces al día. Además que con eso activamos el metabolismo, ¿cierto? Y nos va a ayudar, ¿cierto? A una mejora en la digestión de los alimentos y en la absorción, ¿cierto? De los nutrientes. Permitir que el paciente elija los alimentos, ¿cierto? A sus gustos y que sean de su preferencia. Evitar el consumo de líquidos entre las comidas, ¿cierto? Para no ocupar contenido, ¿cierto? Gástrico en, en, en agua, por ejemplo, que el agua solo lo va a hidratar, pero no le va a aportar ningún otro nutriente o proteína, como si él se pudiera comer toda su alimentación. De hecho, está comprobado tanto para niños como para personas que
todo cuando uno se va a alimentar no debe consumir ciertos líquidos. Para poder dar espacio, ¿cierto?, a que pueda consumir los alimentos que sean necesarios, ¿cierto?, que le aporten más proteínas, ¿cierto?, más calorías. Tenemos otro problema, ¿cierto?, otra sintomatología que abarca, ¿cierto?, el sistema digestivo, que es la famosa llamada disfagia, que es la dificultad para tragar alimentos o líquidos, ¿cierto? Y esta dificultad surge de la garganta o puede ser del esófago, ¿cierto? Con algunos bloqueos que, ¿cierto?, provoquen, ¿cierto?, que no se puede ingerir, ¿cierto?, no se pueden tragar los líquidos, ¿cierto?, o los alimentos, ¿ya? Al presentar, ¿cierto?, los pacientes una disfagia, ¿cierto?, que esta dificultad para tragar los alimentos, ya sobre todo que si estamos con un cáncer gástrico, ¿cierto?, no le podemos dar la misma alimentación que otro paciente, ¿cierto? O su alimentación normal, por ejemplo, todo entero, ¿ya? Porque corremos mucho el riesgo de asfixia, ya al recibir grandes alimentos, ya como no puede tragarlos, corremos el riesgo de una broncoaspiración y que ese alimento, en lugar de llegar al estómago, llegue a la vía respiratoria. Por ende, para evitar, ¿cierto?, esto que debemos hacer, crear una dieta fraccionada, ¿cierto? Pequeñas cantidades, ¿cierto? Y además, la presentación en la que venga estos alimentos. En forma, ¿cierto?, de puré, de gelatinas o líquidos con espesantes. Por ejemplo, puede comer puré, ¿cierto?, las legumbres, hecha puré, ¿cierto?, el de papas, todo que sea más espeso, postres hechos gelatinas, incluso estos pacientitos, el agua que toman, agua normal, supongamos de la llave, se le echa una sustancia que es un espesante, ¿ya? Y lo que hace es que se forme como una gelatina, es como cuando le preparan el chuño a los adultos mayores, es así, como una consistencia un poquito gelatinosa, espesa, pero es agua y que le va a aportar, ¿cierto?, la hidratación, que no es lo mismo que fuera algo, por ejemplo, hecho de harina o con azúcar, ¿cierto?, que lo que va a hacer es aportar calorías, ¿ya? Estos pacientitos todos no pueden consumir nada líquido, sobre todo cuando hay enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, y no logran, ¿cierto?, afirmar su cabecita, ¿cierto? Si comen, ¿cierto?, con la cabeza hiperextendida y sobre todo líquidos, es muy probable que eso se vaya a la vía aérea, ¿ya? Y el paciente termina asfixiado, ¿cierto? Por yo querer insistir en darle comida y líquidos, ¿cierto? Puede terminar asfixiado y, ¿cierto?, con una neumonía y provocando, ¿cierto?, de forma acelerada, ¿cierto?, la defunción, ¿ya? Otro problema, ¿cierto?, de síntomas digestivos que puede presentar un paciente son, ¿cierto?, lo que conocemos las náuseas o vómitos. Es decir, que el paciente presente mucha emesis, ¿cierto?, que vómitos profusos, ya sea por el tratamiento o por la enfermedad. Dice que las náuseas y los vómitos son efectos secundarios del tratamiento del cáncer que afecta a la mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia. La radioterapia dirigida al encéfalo, al tubo gastrointestinal y al hígado también pueden producir náuseas y vómitos. Dice que el tratamiento principal para esta sintomatología, ¿cierto?, es mayormente farmacológico. Y aquí damos unos famosos medicamentos, ¿cierto?, que son los antieméticos, es decir, antivómitos, por así decirlo, ¿cierto?, que va a provocar la disminución de las náuseas, ¿cierto?, y los vómitos. Si no tratamos, ¿cierto?, los vómitos o náuseas en el paciente, lo más probable, ¿cierto?, que él pueda comer, no tiene el problema, ¿cierto?,
de deglutir, pero puede comer, pero cierto, tiene esto que le provoca mucha náusea y vómito y finalmente antes de absorber la mayoría de los nutrientes, ¿cierto? Lo que va a pasar, ¿cierto? Que el paciente se empieza a flaquecer por cierto vómitos tan, tan profusos. Ese que nos estén retando. Ya nos quedan 5 minutitos para la 8. Vamos a ver cuánto nos queda para que nos tomemos un pequeño recreo. Y nos quedaría una horita de clase, ¿cierto? Que seguimos tratando la sintomatología. Ya que nos queda ver, ¿cierto? Cómo tratar, ¿cierto? Sintomatología, ¿cierto? Respecto a la piel, ¿cierto? Urinarios, ¿cierto? Y neuropsiquiátricos, ¿cierto? Etcétera. Nos queda, ¿cierto? Un poquito de la clase. Vamos a terminar, ¿cierto? Para no cortar la inspiración respecto a lo respiratorio, con lo que nos queda acá el estreñimiento y la diarrea, y después a la vuelta del recreo vamos a revisar la sintomatología, ¿cierto? Más recurrente en el paciente respecto a lo que son los síntomas respiratorios. Otro cierto síntoma que afecta al sistema digestivo, ¿cierto? El estreñimiento. Como les decía, muchos analgésicos, sobre todo, ¿cierto? Provoca la disminución de los movimientos peristálticos de los intestinos. Por ende, ¿cierto? El tránsito intestinal es más lento, ¿cierto? Y provoca, ¿cierto? Que el paciente no puede evacuar las deposiciones en forma diaria, ¿cierto? Y en la frecuencia más normal. Y eso le provoca un estreñimiento y un malestar, ¿cierto? Por no poder evacuar las deposiciones. ¿Ya? Dice que es importante prevenirlo y hacer un diagnóstico etiológico, incluyendo el tacto rectal, para descartar una impactación fecal, ¿ya? Y poder acudir, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Tratar este estreñimiento con laxantes, ¿ya? O procinéticos, ¿ya? Aquí el tratamiento también puede estar un poquito de aliviar estos síntomas, ¿cierto? Favorecer bastante lo que es la hidratación, los alimentos que sean con una buena fuente de fibra, ¿cierto? Que ayude, ¿cierto? A que el paciente no provoque este estreñimiento y también la movilización, ¿ya? Cuando están mucho en reposo, ¿cierto? En cama, los pacientes presentan, ¿cierto? Poca movilidad intestinal y, ¿cierto? Estas deposiciones se ponen tan duras que es lo que provoca, ¿cierto? Que produzcan esta impactación fecal. Incluso estos pacientes, ¿cierto? Que ya provocan mucho estreñimiento, ¿cierto? Y se quejan del dolor para poder defecar, lo que hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacerle estimulación, ¿cierto? Algunos se acostumbran a hacerle estimulación, ¿cierto? Para que puedan, ¿cierto? Estimulación anal para que puedan, ¿cierto? Poder evacuar con más normalidad, ¿cierto? Sus deposiciones. ¿Ya? Y la diarrea, que sería con la contraparte, ¿cierto? También es secundaria, así como los vómitos, secundaria al tratamiento, ¿ya? Y este también se puede manejar con una dieta y con tratamiento farmacológico. Aquí a la inversa del estreñimiento, que damos laxantes para que pueda, ¿cierto? Realizar deposiciones. Al contrario, utilizamos en general su harto la loperamida, que lo que ayuda, ¿cierto? A solidificar un poquito más, ¿cierto? Que las deposiciones salgan un poquito más, ¿cierto? Em, Menos líquida, ¿cierto? Y que disminuya la frecuencia, porque esa es una diarrea. Cuando aumenta, ¿cierto? La frecuencia de la evacuación y la consistencia. Ya. Nos vamos a tomar un pequeño recreo y vamos a volver en unos 10 a 15 minutitos. Y luego continuamos cómo tratar, ¿cierto? La sintomatología respiratoria. ¿Ya?
Voy a dejar de compartir la pantalla. Son las 8:10, 8:15. Volvemos, ¿cierto? Del recreo. Recreo. Sí, te lo un ratito.
No, hay que copiar. No sé, papá. No, no.